Dios les bendiga, mis hermanos, buenas tardes. Nuevamente estamos reunidos para disfrutar, hermanos, del alimento espiritual de la palabra de Dios para nuestras vidas, hermanos, y pues confiando en Dios, que será de bendición. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, hermanos, nos llevamos este gran y buen sabor de boca. Aun cuando el Señor esté palabra de Dios, salimos confortados, salimos alimentados, ¿verdad? Así que nuevamente les damos la bienvenida por estar reunidos en esta transmisión, hermanos. Dios les bendiga. Pues vamos a proceder entonces, hermanos. Quiero pedirles que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, el capítulo 20. Vamos a continuar con nuestro recorrido a través de este evangelio. Mateo capítulo 20. Y vamos a meditar del versículo 20 al versículo 28. Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. Como lo dijimos en la mañana, si usted encontró la cita, hermano, por favor, responda con un amén, porque tenemos la escritura en la cual Dios nos va a hablar en esta tarde. Amén. Leemos todos juntos, hermanos, en voz alta. Todos vamos a leer la escritura y dice así: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando lo oyeron, los 10 se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a hacer una oración. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias por permitirnos estar nuevamente reunidos en tu nombre. Tenemos necesidad de tu palabra. Tenemos necesidad de ti, Señor. Y te agradecemos, Padre, que nos concedas de tu misericordia el continuar viviendo hoy y el poder reunirnos teniendo una Biblia en nuestras manos para escuchar tu palabra. Creemos, Señor, en tu palabra. Creemos en ti y sabemos entonces que hablarás a nuestro corazón, que hablarás a nuestra vida, Señor. Nos guiarás, nos darás luz. Que hagamos tu voluntad, Señor, y que actuemos conforme a tu voluntad. Dejamos entonces este tiempo para que seas tú quien nos presida, Señor. Rey de reyes, nuestro Salvador. Somos tu pueblo, estamos delante de ti, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les había, hermanos, hablado nuevamente acerca de su objetivo al encaminarse a Jerusalén. Y les vuelve a explicar y les vuelve a narrar y les aumenta unos detalles acerca de lo que va a ocurrir cuando lleguen esta última vez a Jerusalén. ¿Se acuerda? Y Jesús les habla acerca de su sacrificio, de cómo será entregado por los sacerdotes, los escribas, y será la mano de los gentiles, de los romanos, la que ejecutará esta crucifixión. Pero al tercer día el Señor manifestaría su divinidad como lo había estado haciendo, pero ahora a través de la resurrección. Pues está hablando de eso cuando de repente se acerca la mamá de los hijos de Zebedeo. ¿Se acuerda quiénes eran los hijos de Zebedeo? ¿Cómo se llamaban? ¿Sí? Jacobo y Juan. A los que el mismo Señor Jesús apodó, ¿se acuerda? Los Boanerges, que significa los hijos del trueno. Eran hombres con un temperamento tremendo, capaces de decir: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego y los consuma? Pues esos mismos llevaron a su mamá con el Señor. Esto es la parte chistosa, ¿verdad? Van a pedirle un favor a su mamá. O la mamá, bien intencionada, quiere abogar por sus hijos. Y la señora sabía quién era Jesús, porque nos dice el versículo 20, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, sus hijos, ¿verdad? Y postrándose ante él, pide algo. O sea, esta mujer reconocía quién era Jesús, reconocía en él al Cristo, al Mesías del Señor, y sabe que su lugar es en el trono de Dios. Pero quiere un bonus extra para los suyos. Hermanos, y esta es una actitud complicadamente peligrosa. Cuando nosotros, hermanos, que somos parte de la iglesia, creemos que tenemos ciertos derechos por encima de otros. Cuando creemos que la antigüedad nos da derechos. Cuando creemos que la experiencia nos da ventajas sobre otros. Cuando creemos, hermanos, que nuestra capacidad es más que la de los jóvenes. Cuando creemos que los niños solo basta con entretenerlos. Hermanos, en el reino de los cielos las cosas son diferentes. Y aquí, aunque esta buena mujer le está pidiendo algo al Señor con toda la sinceridad del corazón, hermanos, la respuesta es simple. Y Jesús no solamente le explica a ella, sino que sus palabras son audibles para todos. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo tengo dos hijos. Y creo que como buen papá o buena mamá, nos gustaría decirle eso a Dios, ¿verdad? Que mis hijos estén a tu lado cuando tú seas rey. Porque los amamos. Porque los conocemos, ¿verdad? Sin embargo, algo que tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos, hermanos, es que el lugar correcto delante de Dios es la rodilla. Es estar postrado ante el Señor. Es que nuestra familia, nuestra vida, hermanos, aprenda a vivir en sujeción a la voluntad de Dios. Y no, en la iglesia, en la Biblia, en ningún lado, Dios permite que nosotros le demos propuestas.
Se hace la voluntad de Dios y punto. Así de sencillo. La tierra gira en la dirección que Dios le ordena. Y no está pensando en cómo hacerlo mejor. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Lo mismo ocurre con esta mujer. ¿Cómo dijimos que se llamaba la mujer? No sabemos. Lo único que sabemos es que tenía una petición especial. No hay peticiones especiales con el Señor. Todas nuestras necesidades, hermanos, son genuinas y Dios las conoce. Así que lo que hace Jesús, hermanos, es escucharla, pero responde conforme a su voluntad. Versículo 22. Esto es lo que dijo esta mujer, ¿verdad? Ahora piense, imagínese, permítame imaginarme, cómo estaban Jacobo y Juan, viendo a su mamá caminando hacia el maestro, postrándose y señalándolo: mis hijos son buenos, tienen que estar junto a ti allá en el cielo. ¿Cómo estarían? ¿Orgullosos? ¿Parados detrás, asintiendo con la cabeza? No sé. Qué escena tan interesante hubiera sido poder presenciar eso. Pero el Señor le responde, versículo 22, no sabéis lo que pedís. No tienes ni idea de lo que estás pidiendo. No estás pidiendo con cordura. Tu petición no está totalmente cimentada. Fíjese bien, dice: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesús le responde con una pregunta. No le dice no, no le dice sí. Le dice y se dirige a los hijos: ¿ustedes creen tener la capacidad de beber del vaso que yo voy a beber y ser bautizados en la forma en que seré bautizado? Y Jesús, hermanos, ya había explicado acerca de lo que iba a pasar en Jerusalén, acerca de su sufrimiento, acerca de su padecimiento. Está hablando, hermanos, de su trayecto a la cruz, del sufrimiento que iba a significar la muerte en la cruz, el ser sepultado. No nada más estaba diciendo de un bautismo de inmersión, está hablando, hermanos, de la entrada total a esa línea de sufrimiento con el que el Señor iba a ejecutar la salvación. Y sabe que la respuesta de ellos fue: podemos. O sea, estamos dispuestos a sufrir por ti. Estamos dispuestos a ir a donde tú digas. Mire el versículo 23. Es precioso. Nos pone en nuestro lugar. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Jesús les dice: ¿creen poder con lo que voy a sufrir? ¿Creen que tienen la disposición de soportar lo que va a ocurrir conmigo y lo que va a pasar con ustedes por causa mía? Y ellos dijeron: podemos, estamos dispuestos, Señor. Y Jesús sonrió y les dijo: bien, porque sí les va a tocar. A la verdad, sí van a beber de mi vaso y con el mismo bautismo seréis bautizados. Y ¿sabe qué? Cuando vemos la historia de estos dos hombres, hermanos, Jacobo le cortaron la cabeza por seguir a Jesús. Y Juan fue torturado y después exiliado a la isla de Patmos. Así que sí se cumplió lo que Jesús dijo. Pero lo que sigue, hermanos, es darle, hermanos, su lugar a la pregunta de la mamá y al deseo de ellos. El sentarse a mi izquierda y el sentarse a mi derecha, yo no te lo voy a dar. No me toca a mí, dice el Señor. Eso lo decide el Padre. Así que, ¿qué te toca a ti? Estar dispuesto para enfrentar lo que sea con tal de no negar a Jesús. Hermanos, esa es la mayor recompensa que podemos tener.
ser dignos del nombre de Jesús. En el libro de Hechos vemos a toda, hermanos, la lista de los apóstoles, a toda la lista de los discípulos padeciendo por no negar a Jesús. Y cuando los meten a la cárcel y cuando los azotan y los dejan libre, ellos salen gozosos de haber sido tenidos por dignos de ser azotados por el nombre de Jesús. Esa es nuestra recompensa. No podemos llegar con Jesús y decirle: Señor, pero yo soy el que predica, Señor, yo soy el que pone la cena, yo soy el que abre, yo soy el que toca, yo soy el que ora. Porque esa es nuestra responsabilidad, porque eso es lo que fuimos llamados a hacer. Somos siervos. Somos siervos, apúntele ahí. Y entre los siervos del Señor no hay jerarquías. Somos siervos. El pastor de la iglesia es un siervo del Señor. El hermano que viene al culto de oración es un siervo del Señor. La hermana que ora por el hombre, la hermana que ora por el hijo, la hermana que ora, es una sierva del Señor. Y eso, hermanos, que podamos decir: soy siervo de Dios, es la mayor recompensa que podemos tener. Si algo debe anhelar nuestro corazón, hermanos, es ser buenos siervos. Anhelar las palabras del Señor: bien, buen siervo y fiel. El Señor no va a llegar allá y nos va a decir: muy bien, eres el pastor, excelente. No nos va a decir: wow, qué bien tocaste. No nos va a decir: wow, tu oración conmovía. El Señor nos va a decir: bien, buen siervo y fiel. Así que esta petición que hace esta mujer, hermanos, es guiar a sus hijos a entregarle al Señor sus vidas. Y los hijos aceptan diciendo: podemos. Pero el Señor les dice: su recompensa está en manos de Dios. ¿Cuál va a ser? Eso déjeselo a Dios. No podemos exigirle a Dios: a ver, Señor, ¿qué me vas a dar? Yo he predicado, yo he dicho, yo he hecho. No. Porque lo que tenemos que promover es su gloria. Lo que tenemos que hacer es servirle a Dios. Y mire nada más por este chistecito de ese deseo, lo que ocurre entre los apóstoles. Dice el versículo 24: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo el pelear, cómo el buscar un interés egoísta entre el pueblo del Señor provoca un conflicto? La mamá llegó pidiendo por sus hijos, no dijo que todos los 12 que estén aquí estén contigo. Dijo: los míos, ¿verdad? Los demás oyeron. Imagínense ahora la mamá de los otros 10 llegando también a tener ahí una junta de mamás de los discípulos para ver quién iba a tener ese derecho. Porque eso provocó, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Ni siquiera fue contra la mamá, fue entre ellos. Así que estas rencillas, hermanos, provocadas por el egoísmo, pueden, hermanos, generar un conflicto. Entonces Jesús, al mirar la actitud de entre todos, porque ahí ya estaban los 12 discutiendo, habla. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Ese es el gobierno humano, con defectos, moviéndose por intereses. Y no vamos lejos, hermanos, no existe un gobierno en todo el mundo que sea perfecto. Jesús dice: esa es la forma en la que se gobiernan entre ustedes como gente, como hombres.
El que está arriba ejerce un señorío sobre los que están debajo, sobre las naciones, los gobernantes, los que son grandes. Pero el versículo 26, hermanos, Jesús marca la diferencia de un gobierno dado por Dios y del trabajo que nos toca a nosotros como hijos de Dios. Versículo 26 dice: mas entre vosotros no será así. Nosotros dejamos de tener, hermanos, nuestra nacionalidad terrestre para poder llegar a la nación celestial, ciudadanos del reino celestial, todo el que ha creído en Cristo. Y ¿sabe qué? El Señor dice que en el reino del Señor no se hace así. Así que tenemos que aprender, hermanos, a mirarnos con humildad entre todos. Porque tenemos que aprender, hermanos, a cuidarnos, a amarnos, a ver unos por otros. Cuando comenzamos a quejarnos del hermano, de la hermana, del pastor, ¿cuál es la razón real? Hermanos, volvemos al punto que hemos estado mencionando en nuestro recorrido de Mateo. Dios no nos pone en una iglesia donde nos sintamos cómodos. Hermanos, el único que quiere vernos sentados en una banca cómodamente es el diablo. Porque nos inutiliza. Dios nos llama a ser sus siervos. Aquí lo dice, mire, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hermanos, una iglesia llena de siervos no carece de nada, porque todos tienen la disposición. No se trata de sentarme a esperar a que me llamen a servir. Se trata de levantarse y poder ir y decir: aquí estoy. Cuando el Señor llamó a Isaías, hermanos, le hace una pregunta interesante. Solo estaba Isaías y solo estaba el Señor. ¿Se acuerda del capítulo 6 del libro de Isaías? Y el Señor dice: ¿quién irá por nosotros? Isaías no se queda sentado esperando que Dios le dijera: ¿quieres ir tú? Isaías se levanta y le dice: heme aquí. De eso se trata. Hermanos, ya llevamos más de 3 meses en cuarentena. ¿Qué ha pensado hacer cuando regresemos? Cuando podamos estar reunidos. No se trata de que lleguemos igual, se trata de que lleguemos con un espíritu de servicio, con un deseo de bendecir a la iglesia, con un deseo de glorificar a Dios. Y que podamos decirle: Señor, podemos beber de esa copa y de ese bautismo, porque para mí el ser tu siervo lo es todo. No se detenga, hermano. Si usted ve que no hay un llamado, levántese. ¿En qué puedo servir? Quiero hacerlo. Todas las iglesias tenemos necesidades. Y muchas iglesias rogamos los ministerios. Que no sea así. Que haya un cambio, hermanos. Si quiere ser grande, comience a servir. En la vida cristiana no hay jubilación. Somos siervos siempre. Versículo 27. El que quiera ser el primero de vosotros será el servidor. Hermanos, la grandeza delante de Dios está en la humildad, está en el servicio. Pero la historia, hermanos, la narración no la deja ahí Jesús diciendo así. Jesús se pone en medio como ejemplo y dice en el verso 28: como el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir. Y le agrega: y para dar su vida en rescate por muchos. Ustedes tienen que aprender a servir. Y les voy a dar un ejemplo claro, dijo el Señor. Yo, el Hijo de Dios, el Príncipe de paz, la diestra del Padre. Y piense usted en el recorrido del Señor. Vino a nacer en un establo maloliente por usted y por mí.
Estuvo dispuesto, hermanos, a caminar con una cruz por usted y por mí. Y de repente en la iglesia ponemos, no, yo ya no lo debo hacer, yo no puedo, te voy a explicar. Tenemos que aprender a mirarnos con la grandeza del servicio. Jesús dijo, yo soy el primero en apuntarme en la lista de servicio. Y por eso nosotros no podemos negar nuestras fuerzas, no podemos negar nuestro tiempo, no podemos negar nuestro bolsillo, no podemos negar nuestras vidas, porque el Señor estuvo dispuesto a darlo todo. Así que la lección, hermanos, no fue solo para estos 10, no fue para estos 2 ni para esta mujer, porque esta lección sigue siendo vigente para nosotros hoy en día. Se trata de escuchar la palabra de Dios, hermanos, de tomar la Biblia en nuestras manos, de llevarla a nuestro corazón, de retenerla en nuestra mente y decir, Señor, voy a hacer tu voluntad. Si tú estuviste dispuesto a entregar tu vida por mí, yo estoy dispuesto a servirte. Así que la petición de Santiago y de Juan, hermanos, nos encamina en una dirección diferente, porque la respuesta no fue un sí, está bien, te lo ganaste. La respuesta fue, tienes que aprender a servir y ser leal, pase lo que pase. La iglesia de Cristo se caracteriza por seguir, por servir y por imitar a Cristo. Y Él, dice el 27, vino para servir. Así que, hermanos, si algo nos deja el Señor hoy, es una invitación muy profunda. No regresemos igual. No llegue a la iglesia, no llegue a su banca y se siente cómodamente. Llegue a la iglesia y recuerde que su Señor estuvo dispuesto a servir. Que mi Señor estuvo dispuesto a servir hasta la muerte. Así que no hay mayor título, hermanos. No hay mayor reconocimiento para un mortal como nosotros, como ser tenidos como siervos de Dios, como siervos del Dios viviente. Ese es el mayor reconocimiento que puede existir. El poder estar en su presencia un día y escuchar de su preciosa voz, bien, buen siervo y fiel. Anhelemos esas palabras. Anhelemos ese momento. Que seamos siervos fieles. Ni usted ni yo nos vamos a sentar a los lados por una petición personal. Pero usted y yo podemos ser tenidos como siervos de Dios si sostenemos nuestra fidelidad y nuestra voluntad sometida a Él. Mis hijos no se van a sentar a la diestra del Padre por ser hijos de pastor, si ellos no reconocen a Jesús como su Salvador. Así que es importante, hermanos, que aprendamos humildad y servicio y que seamos recompensados con un galardón precioso, ser siervos de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por hablarnos. Gracias te damos por guiarnos. Gracias te damos, Señor, por regalarnos este tiempo en la tarde. Queremos servirte, Señor. Que nuestra vida se caracterice por servirte. Pero servirte de corazón, servirte con amor. Tú tienes recompensa para cada uno de nosotros, lo sabemos, tu palabra lo dice. Pero tú sabrás cómo hacerlo. Eso es tu decisión y tu voluntad será justa y será perfecta.
Lo que pedimos hoy es que aprendamos, Señor, que aprendamos a reconocer nuestro lugar como siervos. Servir a los mayores, servir a los jóvenes, servir a los niños, servirte a ti, Señor. No hay mayor gozo que hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le dé una semana llena de bendiciones, mis hermanos, y que no se nos olvide, somos siervos del Dios Altísimo. Muchas gracias, hijo. Y que su voluntad sea hecha en usted, en mí. Que Dios le bendiga.